Hay algo que puedes hacer solo una vez, y si lo haces bien, no volverás a pasar desapercibido. No necesitas gritar, ni aparentar, ni convertirte en alguien que no eres. Basta con un solo movimiento, una decisión bien ejecutada, y verás cómo todo cambia. Las miradas, las actitudes, la forma en que te escuchan, incluso cómo te tratan. Y no exagero, quienes han entendido esto ya no viven en el mismo plano que los demás. ¿Nunca te ha pasado estar en una sala, una reunión o una conversación y notar cómo alguien entra y sin decir una sola palabra atrae todas las miradas? Hay un silencio que lo acompaña, una tensión, como si el ambiente mismo reconociera su presencia. No sabes quién es, pero lo respetas. No sabes por qué, pero quieres escucharlo. Mientras tanto, la mayoría de las personas entra a un lugar y apenas es percibida. Caminan entre otros como si fueran parte del fondo, como si no tuvieran peso. Hablan, pero sus palabras no dejan huella. Se esfuerzan, pero nada cambia. La diferencia no está en lo que dicen, ni en cuánto saben. Está en cómo se presentan, en la energía que transmiten antes siquiera de abrir la boca. Y lo más importante es que eso puede entrenarse. El respeto no se ruega, el respeto se provoca. Y todo comienza con un detalle tan simple que la mayoría lo pasa por alto. Pero antes de revelártelo, necesitas comprender por qué el mundo no reacciona como tú esperas. Porque si no ves lo que estás haciendo mal, jamás sabrás lo que puedes hacer bien. Lo más doloroso no es que el mundo te ignore, es que a veces sientes que diste todo, que hablaste con honestidad, que intentaste encajar, que te esforzaste por hacerlo bien, y aún así, nadie te tomó en serio. Es como si fueras invisible. Puedes tener buenas ideas, puedes tener talento, incluso buenas intenciones, pero si no sabes cómo proyectarlo, la gente no lo ve, y lo que no se ve, no se respeta. Nos guste o no, vivimos en una sociedad que opera bajo jerarquías invisibles. Desde el momento en que entras a un lugar, ya te están evaluando. Cómo caminas, cómo miras, cómo hablas, si ocupas espacio o si pides permiso para existir. No es justo, pero es real. Y lo peor es que este juicio sucede en segundos. No necesitas decir una sola palabra para que alguien ya te haya puesto en una categoría mental. Seguro o inseguro, líder o seguidor, alguien a quien escuchar o alguien a quien ignorar. Y una vez que esa imagen se instale en la mente de alguien, es casi imposible de revertir. Porque todo lo que digas después será filtrado a través de esa etiqueta que te colocaron. Así funciona el cerebro humano. Pero si eso te duele, si alguna vez te sentiste reducido, ignorado, minimizado, no te preocupes, porque también se puede revertir. Pero no con palabras, con algo más poderoso. Y ahí es donde entra el verdadero truco. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero todo el tiempo están siendo analizados. No con palabras, ni con lógica, sino con instinto. Es algo que pasa en segundos. Desde el momento en que cruzas una puerta, alguien, sin conocerte, ya decidió si te va a respetar o no. Y esa decisión no depende de tu historia, ni de tu inteligencia, ni siquiera de tu apariencia. Depende de señales que tú emites sin darte cuenta. Tu forma de caminar, el ritmo de tus movimientos, tu postura, tu silencio, todo eso habla antes que tú. Y lo que dice, casi siempre, es más fuerte que cualquier palabra. ¿Te has fijado cómo en una conversación algunos dominan el espacio, incluso sin hablar? ¿Cómo hay personas que parecen tener el control, incluso cuando están en silencio? Eso no es casualidad, es percepción. Y la percepción moldea la realidad. A veces basta con un simple gesto mal colocado, una mirada mal dirigida, una respuesta demasiado rápida, para que tu presencia pierda peso. Y cuando eso ocurre, todo lo que dices, por valioso que sea, ya no tiene impacto. Porque, sin saberlo, perdiste autoridad antes de siquiera abrir la boca. Pero aquí viene lo más interesante. Esa percepción
también puede manipularse. Hay algo que hacen los líderes, los estrategas, los que dominan una habitación. Una técnica tan simple que te preguntarás por qué nunca la usaste antes. Hay algo que los hombres poderosos, los líderes silenciosos, los estrategas más respetados, hacen sin que nadie lo note. No es lo que dicen, es cuando lo dicen. La pausa. Sí, suena simple, pero no lo es. Porque mientras la mayoría corre por hablar, por llenar el silencio, por asegurarse de no incomodar, los que entiendan el juego esperan, observan y dejan que el silencio trabaje por ellos. Mira a tu alrededor. El hombre inseguro habla rápido, con miedo a no ser escuchado, se apura, se explica de más, se ríe donde no debe, porque en el fondo no quiere que lo rechacen. Pero el que está en control se permite pausar. Y esa pausa incomoda, tensa, detiene el flujo natural de las cosas. Y cuando eso ocurre, el resto empieza a prestar atención. Porque el silencio, bien usado, no es vacío, es dominio. Cuando alguien te hace una pregunta y tú no respondes de inmediato, estás enviando un mensaje muy claro. Yo no estoy desesperado por validación. Yo controlo el ritmo. Yo marco el tempo. Y eso, aunque no lo digas, lo sienten, lo respetan. Porque el que puede permanecer en el silencio sin miedo es el que realmente está en paz con su poder. Y en un mundo que grita, el que sabe callar es el que más se escucha. En la naturaleza, el animal dominante no es el más ruidoso. El león no ruge para imponer respeto antes de atacar. Se mueve en silencio, lento, con calma. Porque el que realmente tiene poder no tiene prisa. El lobo alfa no corre a dar explicaciones, no necesita atención. Su sola presencia organiza la manada. Y nosotros, los humanos, no somos tan distintos. Aunque usemos trajes y tengamos smartphones, nuestro cerebro sigue funcionando con los mismos patrones de supervivencia. ¿Quién domina? ¿Quién sigue? ¿Quién tiene control? ¿Y quién lo busca? Y la pausa, esa breve, poderosa pausa, activa todos esos sensores de forma automática. Porque el silencio, en medio de la velocidad, se convierte en rareza. Y lo raro siempre llama la atención. Pero hay algo aún más profundo. Cuando alguien habla con lentitud, con peso, con intención, nuestro cerebro interpreta que esa persona no necesita correr. Y si no necesita correr, no tiene miedo. Y si no tiene miedo, entonces debe tener poder. Así de simple, así de biológico. Lo que es escaso, lo que es difícil de obtener, siempre se valora más. Por eso, quien no busca atención, la recibe. Y quien sabe usar el silencio, no solo gana respeto, gana autoridad. Pero claro, saberlo no es suficiente. Ahora te toca aplicarlo. Y lo vas a hacer en el próximo encuentro que tengas. Pero antes, necesitas saber exactamente cómo hacerlo sin parecer falso ni inseguro. Y eso te lo voy a explicar ahora. Ahora quiero que hagas algo muy simple. La próxima vez que estés en una conversación, no importa si es con un amigo, un desconocido o alguien que tiene poder sobre ti, vas a probar esto. Cuando te hagan una pregunta o cuando llegue tu turno de hablar, no respondas de inmediato. Pausa, solo por 2 segundos. No mires hacia otro lado. No te rías, no expliques. Solo mantén la mirada, respira. Siente el silencio. Deja que el otro se mueva primero, que se impaciente, que te espere. Porque ahí, en ese pequeño vacío, estás recuperando algo que probablemente no sabías que habías perdido. Tu centro. Después de esa pausa, responde despacio,
no más lento de lo natural, solo lo justo, como si cada palabra tuviera peso, como si no necesitaras convencer a nadie. Y lo más importante, no busques reacción, solo observa. Observa cómo su cuerpo se acomoda, cómo te miran distinto, cómo el tono cambia. Te aseguro que si haces esto bien, aunque sea una sola vez, vas a notar el cambio. Y cuando eso pase, cuando veas cómo una pausa bien colocada puede inclinar la energía a tu favor, ya no querrás volver a hablar como antes. Porque sentir el respeto, sin haberlo pedido, cambia algo dentro de ti. Y eso solo se consigue dominando el arte del silencio. La mayoría seguirá igual. Hablarán rápido, intentarán agradar, llenarán el silencio con explicaciones innecesarias y seguirán siendo ignorados. No porque no tengan valor, sino porque no saben proyectarlo. Pero tú ya no puedes decir que no sabes, porque hoy lo sentiste. Hoy entendiste que hay una forma distinta de estar en el mundo, una forma más poderosa, más silenciosa, más auténtica. Y si decides aplicarla, aunque sea una vez, todo cambia. Porque lo que está en juego aquí no es solo respeto externo, es el respeto hacia ti mismo. Es esa certeza silenciosa de que ya no necesitas demostrar nada. No tienes que forzar tu voz, ni tu sonrisa, ni tu presencia. Porque ahora sabes que el verdadero dominio no hace ruido. El verdadero dominio se siente. Haz esto una vez y lo verás. Hazlo todos los días y ya no te podrán ignorar. Porque el que aprende a moverse en silencio, a responder con intención, a crear tensión sin agresión, no solo deja de ser invisible, se vuelve imbatible. El mundo no está hecho para los que piden permiso. Está hecho para los que caminan con peso, para los que saben que no hace falta gritar para hacerse escuchar. Porque en una época donde todos compiten por atención, los que controlan el silencio gobiernan. El respeto no se exige, se irradia. Está en tu mirada, en tu pausa, en cada palabra que decides no decir. Así que la próxima vez que entres en una habitación, no pienses en lo que vas a decir. Piensa en cómo vas a estar. ¿Vas a llenar el espacio de ruido? ¿O vas a dejar que tu sola presencia hable por ti? Porque te lo repito una vez más, el que domina su ritmo, el que controla su energía, el que no necesita validación, ese es el que se vuelve inolvidable. Haz la pausa, cambia el juego. Y si sentiste el poder, si viste la diferencia, comenta abajo, ya pausé, ya domino. Suscríbete si estás listo para dejar de ser parte del ruido. Porque aquí no enseñamos a ser escuchado. Aquí enseñamos a ser imposible de ignorar. Este no es un canal, es un entrenamiento. Y tú decides, ¿dominas o desapareces?